Y se acabó la pila. Próximo viernes, la gafita de Nico. Claro, la gavita de Nico. Y todos los viernes estamos haciendo una rica somos. Me está llamando hasta ahora, man. Este viernes es para terapia de la rodillita. Entonces aquí está abierto. No está tan abierto que digamos. Debería estar totalmente abierto. Y cuando este entra y empuja, cierra el contacto. Ay. Ahora sí ya está. Ay, Javier. Abierto y cuando empuja, ¿Qué cosas? cierra el contacto. Entonces es la función de relé, que deja pasar la corriente de ¿qué? Del cable que viene directo de la batería, que está conectado aquí, al cable que va al motor de arranque, a este cable que a través de las escobillas alimenta el bobinado del motor de arranque, el inducido o rotor. Entonces aquí, según lo que ustedes vieron con José Ignacio, se aplica lo de los campos magnéticos. ¿Quiere cocinar? Es que no quiso hacer el trabajo de la bobina. Entonces, en este caso es un motor el bobinado de campo es de imanes permanentes. Entonces, tenemos unos imanes tenemos unos imanes que generan un campo magnético entre norte y sur. Y cuando a través de la conexión eléctrica y los carbones, que hay unos de masa y otros que le llega al positivo de la batería, conectamos aquí estos bobinados, en cada bobina se genera también un polo norte y un polo sur. El norte con los nortes de aquí se repele y con los sures se atrae, entonces lo hace mover. Y cuando mueve cambia de bobinado en el que está y entonces norte con norte se repele y sigue moviendo y eso es lo que hace la fuerza de giro, que eso es la ley de ¿qué? La ley ¿De qué? ¿De Lorentz o de Lenz? de Lorenz. De Lorenz. Este marica que llama. Hizo la tarea y se lo mismo. Por eso fue que dieron magnetismo allá con Se él. la comió el perro. Entonces, esa es la forma como funciona un motor eléctrico. Lo alimentamos y la interacción entre los campos magnéticos hace que gire. Entonces el campo magnético se está convirtiendo en un movimiento mecánico de rotación y es un motor de corriente continua. Esta es una falla continua. ¿Cómo gira ese motor? ¿A qué velocidad? ¿Proporcional a qué? Al voltaje aplicado. Por eso cuando le colocamos la batería que estaba descargada, giró lento y no le hizo bastante fuerza. ¿Qué se hizo? Donaldo. ¿Miguel ya voló? El de la rifa. ¿Está vendiendo rifa otra vez? No, que esta semana toca la terapia de la rodilla, entonces. La espadrón, el festivo de la espadrón para allá. Entonces, cuando colocamos la batería descargada, ¿hizo más fuerza o menos fuerza? Menos fuerza, giró a menos velocidad y tuvo menos torque porque los campos magnéticos eran más débiles. Cuando lo conectamos con la batería más cargada ya se sintió que le hacía más fuerza. Cada vez que lo activábamos, aparte del brinco del compañero, él hacía así. También se veía como le hacía mover las manos porque hacía más fuerza. Entonces, una función es esa: conectar eléctricamente el motor, hacer el puente entre la batería. Como es un alto consumo de corriente, es el cable más grueso y más corto que hay en el carro. Se busca que la batería se coloque lo más cerca donde está el motor de arranque para que ese cable grueso, y un cable grueso que soporte esa corriente. ¿Cuánta corriente tiene que soportar? 200 y pico de amperios y después una corriente de mantenimiento como de 120, 130 amperios en el carro. Entonces un cable que aguante más de 120 amperios tiene que ser un cable bastante grueso, un 8, un 4, un 6, un 4, un 2 o hasta un 0. Es un cable bastante grueso. Está en En el caso de que yo quiero aprender, me fue a aprender el carro y no me voy a girar, no me voy a mandar. ¿Cómo lo desconecta uno?
grave. No, eso no pasa. Sí pasa. ¿Qué? O sea, sí, que cuando ya Arranque que pegado. Eso era lo que estaban preguntando. Entonces, esto es la parte del motor eléctrico. Ya ahorita hablamos de eso, de la pregunta que hace el compañero que es bastante buena. El otro movimiento que hace, la otra función del solenoide es hacer un movimiento mecánico. Entonces, así como se mueve acá, venciendo la fuerza del resorte, ¿qué se hizo el resorte? Venciendo la fuerza del resorte es que aquí está acoplado este elemento que se llama una horquilla o palanca. Entonces simplemente esto está aquí acoplado, aquí tiene un punto fijo y cuando entra lo que hace es mover así. Subir. Esa es una de las fallas más. Eso es lo que hace que salga la esta. Esa misma. Esta va acoplada aquí. A la que sube y baja el pino. Sube, baja. Pero es la vuelta. Entonces esta es la que hace este movimiento. Ahí. Cuando se prende. Y ahí, ¿qué Cuando usted le vaya Ahí va colgada la punta esa que tiene. Sí. Esa punta es la que va a pegar allá. Parece que se puede como un destapador. Parte tanto, no, profe, porque como es pasta, Entonces eso es lo que la usted fuerza dice, que hace. Camilo, que eso es lo que puede dañar, que usted dice que qué hace. ¿Qué la hace? ¿La horquilla, Camilo? ¿Por qué la hacen de pasta? Para que dañe. Algunos fabricantes trabajan así. Sí, claro. No, realmente no. Aquí es que la fuerza no es tanta en ese sentido, entonces con pastas puede ser suficiente y queda un elemento liviano. Pero sí puede partirse, pero no es tan común. Profe, ¿y eso va lubricado? No, pero no es tanto que se ¿Qué hace este movimiento? ¿Qué ven ustedes cuando se hace ese movimiento? abre el piñón y sale el... Que el piñón gira. Gira y sube. ¿Para qué gira el piñón? Para enganchar con la volante. Entonces, esta parte tiene un engranaje interno de tipo helicoidal. ¿Qué significa helicoidal? Que va en espiral, en curva. De tal forma que cuando se mueva por ese engranaje lo hace girar. ¿Por qué? Porque en el volante hay unos piñones también de dientes rectos como este. Entonces, cuando tenemos piñones de dientes rectos y usted los va a acoplar aquí, se puede dar diente con diente y entonces suena. Entonces, la idea es que salga girando para que acople en los dientes de acá y evitar quedar mueco. Entonces, por eso hace ese movimiento. Este movimiento está, este piñón, Ahí usted está haciendo así y sale recto. Eso puede pasar eso, que se dañe algo para que no tiene que girándolo. él sale recto, No, sale No, recto. ahorita. pero gira. Ahorita que usted está... Jamás, así usted le Pero era porque no tenía La horquilla. la horquilla. está como vacilado. Era ¿Por qué no tenía sale la recto? horquilla. Porque usted está haciendo fuerza a la hora de ir adentro. Porque está haciendo girar el eje. vea. Pero usted coge el eje, entonces gira. No, no puede pasar. No pasa nunca. Él todavía buscando el Siempre problema de la sale moto. girando. Sí, claro, que de pronto llega a pasar y... Siempre sale girando. No, buena observación, siempre sale girando. Lo que pasa es que aquí yo tuve este recto y entonces lo que está girando es el eje. Lo que pasa es que aquí como es redondo, no se nota bien. Si yo le hago una marca, un marcador o una cinta, a ver si escribe. Si yo hago así y tengo el piñón que se mueve, Está girando la base. el eje. Entonces normalmente lo que ocurre es que el eje está fijo y al moverse esto, el piñón es el que gira. Cuando sale el piñón es el que gira para que acople piñón con piñón allá en la volante. Pero si alcanza a veces a chocar contra la volante. Es mínimo. Normalmente además estos dientes tienen aquí Es más o menos aquí. una pequeña curvatura. Él gira
demasiada velocidad, ¿no? ¿A qué velocidad gira el motor de arranque? Depende del voltaje. Con una batería bien cargada, normalmente lo que hace es empezar a hacer girar el motor desde cero velocidad hasta más o menos 250, 300 revoluciones. O sea, es el giro inicial del motor. Poquitas revoluciones realmente. Pero para no estarlo moviendo, son De 0 a 250, 300 revoluciones. Entonces, esta salida de esta forma es para eso. ¿Eso es mierda o es una pinza para pestañas? Esto es para cepillarse los dientes. Sí, muestra. Se lo pone ahí ya. Como de rueda libre, que antes era un bendis. Un bendis era por medio de un resorte, pero la gente se quedó con ese nombre y le llaman a esto bendis, pero no es el bendis. El bendis era la marca del sistema de resorte que hacía que girara para un lado y para otro lado no. Bendis era el Pero, que lo vendía. pero se quedó con ese nombre, así como el aceite de la caja. ¿Cómo le decimos al aceite de la caja? Valvulina. Valvulina. Y hay una valvulina, no, es la marca que es Valvoline, y entonces le decían valvulina y se quedó valvulina. Y es aceite de transmisión. Aceite de caja de transmisión. Eso lo necesitas Entonces, eso es los sobrenombres que han venido poniendo las cosas. ¿Para qué es este mecanismo de rueda libre? Para cuando se pegue, ¿qué pasa? Que quede funcionando. ¿Qué es lo que hace? Cuando nosotros activamos el motor de arranque, él hace, en un sentido, arrastra. Entonces, ¿qué hace? Arrastra la volante. Pero arrastra hasta más o menos 300 RPM. Cuando el motor empiece a funcionar, Se guarda. y si esto no se guarda, sino que se queda pegado, como están diciendo los compañeros, el motor empieza a girar a mayor velocidad que el motor de arranque. Entonces arrancaría los piñones. Entonces, para evitar eso, lo que hace es que cuando la volante le trata de mandar fuerza acá, aquí empieza a patinar. Para este lado arrastra, para el otro lado patina. Ah, es como si tuviera una Como el freno o el piñón de la cicla, así. Cuando el carro está encendido, él todavía ya está fuera. No. Se guarda. ¿Por qué en la posición del switch la llave tiene resorte? Para que cuando usted sienta que el motor de combustión empezó a funcionar, usted suelte, este se desconecte y vuelva a su posición. Pero si usted se queda ahí dándole arranque, él va a seguir acá. Entonces ahí es donde empieza a sonar que empieza como a raspar. Él está girando a una velocidad y el otro gira en sentido contrario. Entonces aquí, si le damos exceso de arranque, puede partirlo también. A los 30 Pero si segundos no, ya tiene también malos. el consumo alto de corriente acá termina quemando los bobinados y termina desgastando la batería también, descargando la batería. Por eso es que nosotros no se le debe dar arranque a un vehículo por más de 15 segundos. Y después toca esperar un rato para volverle a dar arranque. Cuando un carro no prende, ¿qué hacen los mecánicos y qué hace la gente? Hasta que echa humo algo. Hasta que se descargue y cambie la batería. Hasta que suena pa, y ya no suena nada más. Entonces, ese a nivel general es como el funcionamiento del motor de arranque. ¿Qué ocurre? Tiene que hacer la fuerza para mover el motor. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tenemos una camioneta, tendríamos que tener un motor de arranque más grande. Si tenemos un camión, mucho más grande, baterías de más. Entonces, ¿qué ocurre? Para hacerlos más pequeños y que pesen menos, le colocan unos engranajes, multiplicador de fuerza. Entonces, eso es lo que trae este acá. Trae un mecanismo que son los sistemas nuevos, como dice aquí el compañero, gracias por dañarlo. Lo despertó. Donde trae un cuadrante que es para permitir pasar los tornillos estos por acá. Entonces esto tiene esa posición. Y ahí van los pequeñitos. Sí, señor. Sí. Ah, no le doy leche. ¿Se fue el cernerito ayer?
Permítame solo el inducido. El casco no parece un gato cuando está errado. Ah, vea. Un planetario, le dicen así. Qué chido. Entonces esto es un engranaje epicicloidal, alias engranaje planetario, donde tenemos un piñón central, que es el solar, por eso es que lo llaman planetarios. Estos son los planetas que están girando alrededor del Sol, y este es el portaplanetario, este es el portaplanetario, el eje es el portaplanetario, ¿sí ve que gira ahí? Y atrás es la corona. ¿Para qué sirve? Para multiplicar la fuerza. Profesor, sin eso sería más grande. Sí. ¿Dónde apareció eso? Téngalo acá. Ah, ya, cosita. Es como una De una guadaña. Profesor, sí, es Téngalo, téngalo. la fuerza. Téngalo. Profesor, Uy, no. Hace mucha fuerza. ¿Qué pasa cuando.? Cójalo. No sale corriendo. Cuidado, aparte el hierro. Vamos. Cuidado, lo daña. Ay, lo daña. Ay, el chino Estoy tiene haciéndole mucha con dos fuerza. deditos, vea. Vea, con dos deditos. Ahora con la mano, profesor, con la mano. ¿Vio? Vea cómo le quedó. Por ¿Sí es multiplicador de fuerza? Ve que con dos deditos le estoy haciendo acá y lo voy a sostener. No hay forma que él lo frene. Eso es lo que hace ese engranaje. Entonces permite que con un motor más pequeño yo mueva un motor de combustión más grande. Y de esa forma tengo un motor de arranque más pequeño, menos pesado. Este es de una camioneta y el otro que vamos a traer, uno grandote que hay allá, es de un Renault 9. Profe, ¿y el de un carro es más ñote que no? Actualmente sí. Ya sabe cómo es la vuelta, ¿no? Ya veo que para vuelta. Yo creo que el de este también tiene igual. ¿Dónde es? La moto es pequeñita. Vaya, mire el loco, vaya, mire el loco. Vamos a desarmar el de este carro. Ah,